tiene más de un sentido. Hola amigos, muy buenas noches. Estamos nuevamente reunidos para pasar un rato indefinido con ustedes, platicando, recordando algunas anécdotas y sobre todo tocando temas de actualidad. Entonces, hoy les prometemos, como todas las semanas, un programa inolvidable. Entonces, quédense con nosotros y pues vamos a empezar, si no hay ninguna objeción, mis queridos amigos. Ninguna objeción. ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo estás? Gracias. No tengo objeción, empecemos. ¿De qué vamos a hablar, Pablito? Pues mira, como decía hace un momento, vamos a tratar temas de actualidad. Se ha puesto de moda el tema de los narcocorridos en México. Finalmente, Jaime tendrá mejores ideas, ¿verdad? Pues en pocas palabras no digo ni puta idea de lo que vamos a hablar hoy. Básicamente. Sí, tengo idea. ¿Alguna idea? Alguna, pero lo voy a admitir. No ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Jimmy? Ni siquiera experto en el tema de que sea un tema interesante. ¿Has oído alguna vez un narcocorrido completo? Esa es la cosa, ¿eh? ¿Ves? ¿Cómo si agarras la onda luego? A ver, yo pregunta. ¿Camilla la Tejana es narcocorrido o no es narcocorrido? Sí, es narcocorrido. Básicamente sí. No. Habla de narcos y es un corrido que habla de... Sí es. No. Claro que sí. Habría que empezar por definir el estilo musical, cabrón. Y los corridos, como el de, pues, no sé, que no es un corrido, el de Camelia la Tejana. ¿Cómo que no? Claro, sí. ¿Por qué no? No es un corrido norteño, pero sí es. No. Sí. No. Sí. Mira, hay ¿Por qué es un corrido? mariachi. ¿Por qué dicen que es un corrido? Pues porque es la historia de una pareja. Habla de la vida de dos personas. Ajá. Habla de la vida de dos personas, un suceso y una historia. Y eso es la canción, la historia de dos personas que son narcotraficantes y que burlan a la policía. Exacto. Pero miren, eso es un narcocorrido, básicamente es la historia. O sea, Camelia la Tejana, te voy a poner dos ejemplos. Y ahorita vamos a entrar bien al tema. O sea, Camelia la Tejana es un corrido y es un narcocorrido, pero por ejemplo, el corrido de Rosita Alvírez es un corrido, pero no es un narcocorrido. Los dos cuentan historias, de hecho, es más violento la historia de Rosita Alvírez, en la canción es mucho más violenta esa historia, pero los dos son corridos, pero uno se refiere a cuestiones de narcotráfico. Pero bueno, quiero comentarles algo. ¿Por qué estamos hablando hoy de esto? Ahora, en la semana pasada, bueno, y casualmente, este tema llega a nosotros en el polvo a raíz de una noticia que al final de cuentas resultó ser falsa. Estuvo circulando por redes sociales después de todo este evento que pasó hace un par de semanas allá en Jalisco de este señor Oseguera Guzmán, del Mencho. Oseguera Guzmán. Salió todo, o sea, resurgió el tema de los narcocorridos y surgió una noticia que después fue desmentida por Spotify, donde decía que a raíz de toda la violencia causada en este último evento, iban a dar de baja
de su plataforma todos los narcocorridos. Por eso ahora vamos a hablar de eso, ¿no? O sea, finalmente se desmintió esa noticia. Todos los narcocorridos que sean de su gusto y preferencia siguen estando disponibles en todas las plataformas. En cualquier plataforma. Déjame anotar algo adicional ahí. Ajá. Como paréntesis, justamente cuando muere el Mencho, la mayoría o una buena parte de los narcocorridos se van al top 10 de todo a nivel mundial. Los narcocorridos se están escuchando ahorita más que otra música en todo el mundo. Están de moda. Entonces, ese es el contexto. El contexto es, o sea, el detonante fue el evento del Mencho. La realidad es que no se quitaron de ninguna plataforma los narcocorridos y es particularmente importante, o sea, hubiera sido una noticia relevante en el contexto mexicano porque Spotify tiene el 65% de lo que es la suscripción a plataformas de música. Entonces sí hubiera sido un impacto muy fuerte para estos cantantes o intérpretes, pues el hecho que los bajaran de esas plataformas. Entonces, pero ahora el tema, y volviendo a lo que comentamos hace rato, de que si Rosita Alvírez o que si Camelia. O Camelia. O Camelia es un narcocorrido. O sea, la historia de Camelia la Tejana sí es un narcocorrido, pero la diferencia con los actuales, con los que están de moda, es que no hacen apología del delito. Los narcocorridos hoy en día se hacen con el propósito de justificar la violencia del narcotráfico, de justificar la vida de excesos del narcotráfico, hacen que mientras más joven, más les crees a estas historias. Son historias aspiracionistas, donde tú quieres llegar a ser como ese capo de capos, cabrón. ¿Para qué? Para tener mujeres, dinero, poder y al final un corrido que cuente tu historia. Y en el caso de Camelia la Tejana, no se hace apología del delito. Simple y sencillamente tenemos la historia de una pareja que cruza marihuana, burla a la policía mexicana, burla a la policía norteamericana, llegan a su destino, la muchacha estaba enamorada del güey, el güey no le corresponde porque tenía otra mujer, la chamaca se despecha, mata al cabrón, agarra la lana y se desaparece. Esa es la historia de Camelia. Nunca más se supo nada. Y nunca más se supo nada, cabrón. ¿Cómo se considera? A formar parte del ambiente de la delincuencia. Dice ChatGPT, nada más para que sepas, sobre Camelia la Tejana, que Camelia la Tejana sí es uno de los narcocorridos más emblemáticos y fundacionales del género. De hecho, como parte de su disco de 73 de los Tigres del Norte, que se llamaba, por aquí dice, Contrabando y Traición. Exacto. Refiriéndose a Camelia la Tejana, ese era el chiste de estos corridos que tuvieron mucho éxito y de ahí en adelante empezaron a tener. El de Camelia Tejana era ficticio, evidentemente, no existieron. Al principio creían que sí, el autor dijo que no, pero después ya empezaron a hacer sobre personas reales y hubo sobre el Señor de los Cielos y sobre el no sé qué, y como dice, fue derivando como todo en apología del delito, porque ahora el que es más fregón mata más federales, el que es más fregón vende más marihuana y cocaína y de todas piedras y cualquier cosa, y asesina y roba y saquea y siempre se sale con la suya y tiene miles de viejas y miles de todo lo que quieras. Y por eso tú tendrías que ser con él. La verdad es que es ahora, pues, muy bien. A ver, permítame, Pablito, ¿tú qué a opinas? todas luces cultura, pero también es cierto que no es algo que desde mi punto de vista debería de ser alabado, seguido.
obviamente pues es el mal ejemplo, representa todo lo con lo que está luchando México por los miles de muertos que ha pasado México, porque el ser narco no es la vida en rosa, sino todo lo contrario, es andar en muy malos pasos, cometiendo asalto de mata, cometiendo fechorías, asesinando gente, robándole a la gente, maltratando a la gente, y no solamente a los ricos, como quieren hacerte creer. La verdad es que se han desquitado con todo el pueblo parejo, mucho más saña con los pobres, porque no tienen ni con qué, y entonces los usan como carne de cañón. Desde mi punto de vista, no es algo que deberíamos de seguir. Sin embargo, es cultura. Entonces, no estoy tan seguro de si debería o no de prohibirse. Pablo. Pues mira, para empezar tendría yo que reconocer que efectivamente es un corrido. Yo estaba confundiendo y ahorita les va a caer el 20 de por qué en ese momento surgió la confusión. Cuando hablamos de narcocorrido, y justamente el tema es que a Camelia la Tejana no lo etiquetaron en un principio como narcocorrido, sino simplemente como corrido, porque los corridos son eso, ¿verdad? La transmisión musical de una historia, ¿no? De algo que se está contando. Y entonces, pues en ese entonces no había tantos exponentes del género que hoy se llama narcocorrido, y por eso antes no se llamaba narcocorrido, simplemente era el corrido de Camelia la Tejana. Correcto, sí. Pero actualmente no solamente hablamos ya de un género, de un subgénero que es el narcocorrido, sino que dentro de ese subgénero hay géneros adicionales, ¿no? Y ahí surge mi confusión, ¿no? Que hablamos de corridos tumbados, por ejemplo, ¿no? Que ya están como subgénero porque si bien siguen siendo un corrido, ya no lo interpretan simplemente con un estilo musical, que a mí lo que yo decía es que no era un corrido por el tema de que no es un narcocorrido, ¿no? O sea, música de banda. No era eso, no era eso en ese entonces, ¿no? Ajá. Exactamente. Y entonces, vemos, ¿no? Que no simplemente hay una tendencia a encasillar en ese nombre, porque representa lo que dice Jaime, ¿no? O sea, representa ya otro estatus. Ya no solamente me interesa saber que sepas que yo canto corridos, sino que además sepas que es un narcocorrido, porque va a atraer a cierto público. Pero luego viene el tema del subgénero que decía yo, de los corridos tumbados, que ya ahí se mezclan géneros como rap, se mezclan géneros como música colombiana, en fin, o sea, se empieza a mover, aunque sigue estando presente el nombre de corrido, ¿verdad? No es ya un tema exclusivo de música norteña o música como la que interpretaban los Tigres del Norte en ese entonces, y que busca precisamente eso, jalar otro tipo de público distinto. Hay que pensar que en todo el país a mucha gente no le gusta la música norteña, ¿no? Pero sí pueden gustarle una cumbia colombiana, o puede gustarle el rap a un chavo, y entonces ya convierte un corrido tumbado o tumbado, no sé cuál sea la expresión Tumbado. correcta, en un género que le pueda gustar, ¿no? Y pues entra dentro de este género, bien dicho, de corridos, ¿no? Exacto. ¿Y tú, José? ¿Cuál es tu punto de vista? Ok, a ver, ya definimos muy bien qué son los narcocorridos. ¿Ustedes creen, o sea, realmente piensan que porque yo, un niñito de 14, 15 años, oigo una canción, ya por eso me convierto en narco, o tengo la intención de ser un narcotraficante? O sea, ¿es tanto en serio una canción que influye tanto, o
más bien ya es como algo que ha visto, algo que lo ha influenciado, los amigos que se juntan. O sea, yo siento que no, es muy exagerado. A final de cuentas hay una parte donde hay libertad de expresión, ¿no? Y si yo anduve o tengo relación con gente, con capos que realmente fueron capos, ¿no? Y no, no simples mulas, pues para quedar bien, o incluso, digo, hasta forma de vida, pues hago un corrido para ver si saco algo, si saco publicidad, si se hago famoso, porque hay muchos corridos que no son corridos que hablan de narcos, que nadie los ha escuchado, ¿no? O sea, que han pasado por mucho tiempo, ¿no? Y que no han tenido el éxito como Camelia la Tejana o como ¿cómo se llama este señor que el 19 de febrero fue a dar una vuelta a Sinaloa? No sé, pero el último es el del Señor de los Gallos. Sí, mira, así se llama su corrido. No, o sea, realmente... A tu pregunta, Miguel José, yo creo que o sea, está planteada en un extremo. Ustedes, en los discos de nuestra época, se acordarán, ¿no? Que estaban las carátulas de los cassettes de los discos y en la parte de atrás, ¿qué decía? El disco es... Cultura. Exactamente. Todo decía, el disco es cultura. Entonces, todos los géneros musicales, como bien decíamos al inicio, es una expresión de lo que está pasando en la sociedad. Ahora bien, los narcocorridos de hoy en día, al tener una letra que es para que aspires a hacer lo que el protagonista de la letra hace o hizo, no es que escuches una canción, es que escuchas una serie de canciones que te refieren un estilo de vida al que puedes acceder. Entonces yo sí creo que sí afecta a los menores de edad que continuamente están expuestos a ese tipo de mensajes. Y los ejemplos los tenemos en algunas otras situaciones. Por ejemplo, ¿por qué dentro de todas vamos a hablar de todas las partes reguladas del trabajo de menores de edad? ¿Por qué bajo ninguna circunstancia los menores de edad pueden trabajar, por ejemplo, en rastros? Los niños no pueden trabajar en rastros porque se vuelven inmunes al dolor, cabrón. Y son mucho más propensos a crímenes violentos. ¿Sí? Entonces, cuando tú expones a un cerebro que está en crecimiento a ese tipo de mensajes, a ese tipo de exposición cultural, sí va a tener algún tipo de impacto. A nosotros, volvamos a nuestra época de chamacos, cabrón. Íbamos al cine a ver Karate Kid y no salías echando caratazos del pinche cine, cabrón. Y habías visto la película una chingada vez. Y que ya querías ser karateca. Y cuando se sentían Bruce Lee. Exactamente. Otro ejemplo. En 1988-89, Luis Miguel saca su video de La Incondicional. Ha sido el año que el Colegio del Aire más solicitudes tuvo de ingreso. Todo el mundo quería ser pitch piloto 120,000 aspirantes ese año. Nada más. Entonces, definitivamente mi respuesta a tu pregunta es sí afecta. Sí puede generar que los menores de edad tengan aspiren a ese tipo de vida, y más los chavos que desafortunadamente no tienen los medios suficientes para salir adelante, chavos que viven en la pobreza, que en familias destruidas, en fin, familias disfuncionales, en fin. Yo creo que ese tipo de perfiles expuesto a esa música, ¡pum!, van que vuelan para allá. Yo creo que ya suena a canción del Tri lo que acabas de decir, cabrón. Oye, no, pero a ver, brevemente, mi querido Jorge, porque sé que querías decir algo.
lo que yo quiero decirte es que muy ilustrativa tu descripción, muy buenos datos, realmente lo digo, Jaime, pero no es necesario tener toda esa información para darte cuenta como adulto responsable, y más si tienes hijos en edad influenciable, que eso no es sano, ¿no? Sí, no. Mira, te voy a decir una cosa, y a mí se me va a veces el avión, ¿no? Y cuando me doy cuenta, pues, que tengo una hija que todavía está muy chica, muy jovencita, una niña prácticamente, que le afectan cierto tipo de música, cierto lenguaje, ¿no? Y lo que busco, o que lo normal para alguien en mi situación, es tratar de que eso no le llegue, parece imposible, ¿no? Hoy en día, con todos los medios a su alcance, antes, pues si no le comprabas el disco a tu hijo, o no te compraban el disco o el cassette, pues te tenías que chingar a ver a cuándo pasaban la canción del radio, ¿no? Porque no había tanta exposición de estos medios, ¿no? Entonces, pero nosotros en este momento sí tenemos que ser ese escudo para no permitir ese tipo de cosas y estar muy, muy pendientes de eso. Y no estoy hablando de libertad de expresión, estoy hablando de un tema que, como dice Jaime, afecta al tiempo, ¿verdad? A menores de edad, de alguna manera. Y no hablo solamente de narcocorridos, hablo de todas esas cosas o letras musicales que pues no están hechas para... Ahora sí que también, Jaime, como las etiquetas de los discos, ¿no? Parental Advisor, ¿no? Sí. Que, oye, güey, ahí está la etiqueta, tú sabes si se lo compras a tu chavo, ¿no? Así es. Ok, mira, yo quería nada más contestarte rápido, José, con un ejemplo. Imagínate en la mayoría de la parte rural de México, donde les llega un canal o dos o tres máximo de televisión, tienen 25, entre 10 y 25 señales de radio y 10 de las cuales tocan narcocorridos. Es lo único a lo que tienen acceso como diversión los muchachos si no quieren ver novelas todo el día. ¿Sí? Están ahí estudiando o haciendo la tierra o los animales y oyendo radio. Claro, Porque en el campo no hay otra cosa, güey. Llegan a su casa y a lo mejor pueden ver tele, pero si están en otro lado, oyen el radio y la verdad es que están oyendo lo que están oyendo. ¿Afecta? Sí, sí afecta. No es la única cosa que los va a hacer tomar una decisión u otra, ¿no? Hay muchas cosas que pueden afectarte para tomar decisiones, pero es parte de lo que vives, como dice Jaime, un bombardeo continuo que puede moldearte, así como te moldean en otras formas. No es necesario, y es engañoso, porque además no todos pueden ser en Mencho, no todos van a ser, y la mayoría va a ser la gente que se muere. Evidentemente, perfecto. pero todos sentimos que no. En Ahora, fin, espérame tantitito, nada más iba yo a ir hacia el lado de la cultura, porque eso sí es muy importante. ¿Por qué es tan famoso en México el narcocorrido? ¿Por qué está permeando? Porque la verdad, es parte de nuestra vida diaria. Lo permitieron tanto, se permitió tanto, el gobierno nos dejó avanzar tanto, que ahora todo mundo recibimos llamadas de amenazas, todo mundo recibimos estafas, todos estamos en contacto con... Antes era difícil que los maleantes se acercaran a ti, tenías muy mala suerte cuando llegaban a tu casa y te robaban o te secuestraban, ¿no? Tenías que tener mucho dinero, tenías que ser como algo especial. No era tan sencillo, ahora es parejo. Ahora la vida de todos está revuelta con el crimen organizado. Y encima de todo, hacemos apología de eso. O sea, ensalzamos a los malos. Algo está mal en nuestra sociedad, algo está confundiendo. No sé si se puede arreglar o no prohibiéndolo. No. Yo creo que no.
Creo que no es el camino correcto. Yo creo que más es la educación y otro tipo de cosas que el prohibirlo. Sí, no, más allá. Acciones. Yo estoy de acuerdo contigo, Conejo. O sea, o sea, prohibirlo no sirve de nada. Ya ha habido intentos en el pasado de prohibir este tipo de música y no, cabrón. O sea, no pasa nada, no desaparece. De hecho, en México, de los 32 estados, en 10 estados hay leyes que prohíben este tipo de manifestaciones musicales y no tienen absolutamente ningún efecto. Y digo, la realidad es que los narcocorridos no son la causa de la violencia, son un síntoma, ¿no? Son una consecuencia. Es decir, en esa parte, José, a lo mejor en eso se refería la pregunta que hacías hace rato, ¿no? Es decir, los narcocorridos no son la causa del crimen organizado, no son la causa necesaria, directa de la violencia, sin embargo, sí influyen en acercarte a ese tipo de vida. Y valga este ejemplo, cabrón. Es decir, tú hoy en día, vamos a suponer que ves en la calle a un cuate que es parte de la delincuencia organizada. Y tienes a un policía, a un soldado, a un marino o a uno de la Guardia Civil que está en su día libre y está vestido exactamente igual que el cabrón que es el crimen organizado. Y no tienes manera de distinguirlos, cabrón. O sea, claro. ¿Hasta qué punto ha influido la cultura del narcotráfico que hasta los que lo combaten en su mente está a toda madre parecerse a estos cabrones? Claro, ¿no? claro. ¿No? O sea, los primeros que empezaron a utilizar esas pinches mochilitas cruzadas donde metían las pistolas o meten las armas son los pinches delincuentes. Ahora todo el pinche mundo, cabrón, ves en la que todo el mundo trae su pinche bolsita cruzada y no sabes si traen armas o no, cabrón. Claro, o sea, claro. Y buena parte de esa influencia negativa, pues yo creo que viene de los narcocorridos. Ok. Pues esa era la siguiente pregunta de si prohibirlo, o sea, siempre llama más la atención lo prohibido, ¿no? Te prohíben algo y lo vas a hacer, ¿no? Además, entonces, aquí en México, prohibirlo por el gobierno, ¿es bueno o es malo? ¿Le están haciendo fama? ¿El gobierno necesita más narcomulas? No sé. ¿Han oído hablar ustedes del efecto Streisand? No. ¿Cuál es? ¿El de Barbara Streisand? De Barbara Streisand. ¿No han escuchado ese fenómeno? El efecto Streisand. Hace años, un güey estuvo con un dron, estuvo sacando fotografías de la costa de California. El propósito de esas fotografías era hacer un estudio de cómo se iba erosionando la costa, cómo se iban perdiendo las playas. En una de esas fotos, bueno, y entonces el güey publica sus fotografías con su estudio, bla, 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 y en una de las fotos sale lo que era, o lo que es la mansión de Barbara Streisand, cabrón. Ok. Entonces esta mujer no tiene mejor idea que demandar al fotógrafo y a los güeyes estos que hicieron ese estudio porque publicaron una foto donde sale su casa, ¿no? Pues error, cabrón, error, porque hasta antes de que ella presentara la demanda, creo que había 4 o 5 personas que habían bajado la fotografía y nadie la pelaba, cabrón. A partir de que presentó la demanda, hubo 400,000 descargas de esa fotografía, cabrón. Entonces, si tú prohíbes algo, y más allá del tema de la libertad de expresión de la que hablaba Pablito hace rato, pues sí, cabrón, lo prohibido te lleva a quererlo ver, cabrón. Claro. Además, la forma de regularlo totalmente
inusual. Lo prohíbes para ejecución pública. ¿Qué significa? Que no lo puedes tocar en las estaciones de radio y no lo puedes tocar en conciertos, ¿vale? Esa es la forma como se prohibió. ¿Qué es lo Sí. que puede el gobierno controlar? Y como no puede controlar la electrónica ni las plataformas digitales, porque ni siquiera son de aquí de México, entonces el Spotify y todo, y el Google Music y todos los demás musicales pueden ponerla. Y en vez de sentarse a tener un acuerdo para que ese tipo de música no prolifere, pues estos güeyes nada más prohibieron lo que quisieron, lo que pensaron que iba a funcionar, o lo que en su cabecita les dio. Quieres, sí, porque además ahí hay mezcolanza, ¿no? De políticos y de idiosincrasias, no es un partido, son varios partidos ahí los que están metidos. Y sí, Querétaro, que es panadero, morenistas y mejeístas, hay de todo. O sea, no. Mira, los estados en los que están restringidos los narcocorridos son Baja California, Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, el Estado de México, Quintana Roo, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Querétaro, ¿no? Querétaro tenía entendido que sí. Sí, Dijo Querétaro, sí mencionó Querétaro. Ah, perdón. Ok, ahí está, como ves, hay de todo. Hay de todo, morenos y prietos, de todo hay. O sea, no estamos blanquitos, morenos y prietos, como dicen. O sea, todo eso es idiosincrasia, pero no lo hicieron bien, no hicieron un estudio, no preguntaron, no armaron paneles. Como que todo fue una ocurrencia de alguien. Vamos a prohibirlos. Prohíbanlos públicamente. Güey, no los puedes prohibir públicamente porque todas las plataformas digitales ni te pelan y lo siguieron así, lo siguen, te lo siguen poniendo para que lo disfrutes cada vez que tú quieras. Además, los puedes formar en playlists y poner 200 corriditos. Bueno, No, aquí habría que hacer una precisión, ¿eh? Que esas prohibiciones tienen más que ver con espectáculos en vivo que por su difusión de sea y radio, radio sea también. televisión. No, en radio también está prohibidos. Sí, vamos, a lo que me refiero es que tú dices que los puedes tomar de donde quieras, ¿no? Y sí, o sea, a lo mejor si entras, como dice Jaime, lo de Spotify, bueno, pues no los va a quitar Spotify, bueno, entras a Spotify y los tomas y haces tu playlist de 200, pero sí es, desde mi punto de vista, sí es efectivo el tema de prohibir en espectáculos en vivo. Y te voy a decir por qué. Porque realmente hay un público, nosotros hace un momento o por lo menos yo, me limité al tema infantil y la realidad es que yo creo que el mayor público que tienen este género son adultos y jóvenes adultos, ¿no? Y me estoy refiriendo con esto a gente de más de 25 años de edad. Entonces, la realidad es que ¿cuál es el límite que una persona adulta puede tener por sí misma? Y sobre todo en estos medios, ¿eh? O sea, a lo que quiero llegar es que si no les pones un límite, pues se van a volver locos. ¿Y por qué empezaron a prohibir esto en los eventos en vivo? Precisamente porque se volvieron locos, güey. Porque precisamente querían hacer en un evento lo que la canción decía que se tenía que hacer, ¿no? Y sacan las pistolas y empiezan a balear y a hacer disparos al aire y la chingada. A ver, cabrón, contrólate, tienes 30 años y te crees Camelia la Tejana, ¿no? Sí. O sea, literal, no puede ser, sí. Necesita ese control, en eso sí estoy yo de acuerdo para que veas. Sí, yo también. No puedo meterme a tu casa a decir que escuches y que no escuches en tu casa, ahí es tu problema. Pero si ya estás en un espacio público donde estás probablemente poniendo en riesgo a la gente que va a verte, prohíbeselo. No cantes eso, cabrón. Quiere decir, no hay pedo. Entra a mi estado, entra a Querétaro, haz un concierto en la Corregidora, pero estas canciones no las vas a cantar. Y el güey te puede decir, me vale madre y la canto, y la canta y le llega una pinche multa de no sé cuántos miles de pesos, cabrón. Entonces, sí, claro. Yo creo que eso sí es necesario. Mira, fíjate,
Yo creo que sí son útiles, efectivamente, coincido con Pablo, estas prohibiciones a nivel estatal. Ahora bien, si a nivel federal se pusieran un poquito las pilas, no, es sencillo, cabrón, es muy sencillo hacerlo. Ya les va el tip para las autoridades. Está Que fácil, nos cabrón. escuchan, todos nos escuchan. Mira, lo único que tendrían que hacer es hacer una investigación seria. Si las autoridades logran establecer un vínculo financiero entre cualquier cantante, cualquier agrupación musical y un grupo de delincuencia organizada, y esa información se la pasan a los americanos, cabrón. Y los americanos ponen en la lista de aquellos que ayudan en el narcotráfico, así, cabrón. Y los ponen creo que es la lista OFAC, no me acuerdo cómo se llama. Sí, así es correcto. Así es. Los meten en esa lista, cabrón, y en chinga, Apple, Spotify, Google y todo el mundo los baja de sus plataformas, porque si no el gobierno de Estados Unidos los multa. Eso fue lo que le pasó, bueno, le ha pasado a varios artistas, pero yo creo que el caso más sonado de hace algunos años fue el de este güey, Julián Álvarez, Julián, que lo vincularon precisamente con alguien de Jalisco. Creo que el güey ya está otra vez en las plataformas, entonces yo creo que el güey peleó su caso, lo ganó y salió, digamos, bien librado, y su música otra vez está de regreso en las plataformas. Pero lo cierto es que a él se le hizo esa vinculación de negocios, y adiós su música, cabrón. Y adiós sus conciertos. Por supuesto. Por eso digo que deberían ser más inteligentes en qué hacer. No solamente lanzar una idea al aire y pum, hacer una prohibición. Eso es para brillar en ese momento, no sirve de mucho. Necesitas, si lo quieres tomar realmente con seriedad este asunto y crees que una forma de controlar o de bajar un poco las revoluciones de este movimiento social, pues tienes que hacerlo bien, hay que hacerlo, atacarlo en varios frentes, atacarlo con inteligencia, pero también con educación, con cultura, con otro tipo de cultura que no le dé paso a ese tipo de cultura, con otro tipo de educación que repruebe ese tipo de comportamientos y con acciones también. ¿No? Porque mucho es, sí, no se puede, no se puede, no se debe, no se debe, no se debe, pero si lo haces, todo se puede. Eso está mal también. Entonces debe ser todo completo, integral y fuerte. O sea, tomarlo en serio, no hacerlo a medias o nada más para que en el momento que querías brillar, brillaste y ya, y lo demás se te olvida, ¿no? Eso no es de un minuto, es cultural, y para hacer cultura pues tienes que trabajarlo mucho tiempo, no es solamente una moda de 2 semanas, no se vale eso. Digo yo, y creo que debe ser más integral, no la pura prohibición per se, como dice José, lo que me prohíben es lo que más me atrae, porque ¿por qué me lo prohíbes, no? Sí. Por eso es que en todo el mundo se empezó a escuchar los corridos, los narcocorridos prohibidos en México. Sí. ¿No? De acuerdo. Y además la verdad es que, digo, en México, evidentemente, pues no solamente porque es donde vivimos o es de donde venimos y estamos, y hablamos de los narcocorridos, pero no es una experiencia propia de México. O sea, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el rap, el hip hop, es decir, los narcocorridos son a México lo que muchas canciones de rap es de Estados Unidos. Es de Estados Unidos, y hablan de lo mismo, exactamente de lo mismo. Hablan de mujeres, de drogas, de las pandillas, y de cómo son exitosos, ¿no? Okay. O sea,
todos, bueno, no todos, pero una gran parte hoy en día de la música de rap que escucha la juventud, todo se refiere a temas de armas, dinero, drogas, Y sexo. mujeres, sexo y el éxito que tienen. Y hay muy pocos que logran destacar, cabrón. O sea, ahí tienes al güey 50 Cent, cabrón. Ese güey, son de eso. Son de eso, cabrón. Le metieron 9 plomazos antes de volverse famoso, cabrón. ¿Sí? Pero sus letras se andaba muriendo de exceso de plomo en la sangre. Exacto, güey. Exactamente. Pero sus letras, la mayoría de sus letras hablan en ese contexto, cabrón. Y hay muchos intérpretes de hip hop y de rap que han sido ejecutados en las calles de Estados Unidos porque están metidos en el tema de las drogas, de la venta de drogas, en la prostitución, en todo ese tipo de cosas, cabrón. Entonces, son distintas manifestaciones, pero el fenómeno que ocurre en México también ocurre en Estados Unidos, e incluso ocurre o ha ocurrido en otros países. Por ejemplo, en el Reino Unido estuvo la lamentada drill music, también la prohibieron, porque también pura música violenta. En Jamaica también prohibieron música violenta. Bueno, en China ni se diga, cabrón. En China está prohibido el hip hop, cabrón. Con eso te digo todo. En China nadie puede escuchar hip hop, cabrón. Nadie puede rapear ni siquiera. Nadie puede rapear, por las pinches letras que tiene. Es interesante que hayas tocado el tema de que también se mueren por cantar. Porque aquí en México se están muriendo muchos por cantar. Las diferentes fuerzas contrarias al grupo al que le cantaste se encargan de eso. Sí, claro. Y ahora no puedes venir a cantar a mi estado porque aquí te mueres. Y si cantas en cualquiera de los estados que yo tengo control o que tengo cerca algo, te mueres. Y aunque no lo tenga, también te puedes morir. Si no me gustó tu canción, lo pusiste como el más patrón que yo, cualquier otra cosa, te dan suelo. Y eso está cañón. O sea, parte del estar cantando arriesgas también la vida. O sea, hacerlo no es tan simple ni natural, o sea, arriesgas la vida, sí, literal, por sus grupos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se dice cuando son contrarios? Antagónicos. Antagónicos, esa es la palabra que estaba yo buscando. Odontológicos. Grupos antagónicos. Sí, no son antagónicos. Grupos antagónicos, sí, y es increíble que te vaya la vida en un corrido, ¿no? Que ni es tuyo. Exacto. O que a veces te pagaron para que a fuerzas lo escribieras. Porque a veces pasa así, lo han declarado también los grupos. Más para que lo escribieras. O sea, es esas ganas de querer trascender, cabrón, aunque sea en un corrido. ¿No? Pues sí. Pero bueno, es decir, definitivamente, digo, yo creo que como derecho pesa más la libertad de expresión. Yo no creo que puede ser una buena medida el hecho de prohibir. Yo creo que no hay que prohibirlos, pero sí hay que controlarlos. Un poquito cuando hablábamos, ¿se acuerdan en los programas anteriores que hablábamos de las redes sociales? Mi postura tan extrema en esa medida, pues yo haría más o menos lo mismo, cabrón. Los narcocorridos están prohibidos para los menores de edad. De los 18 años en adelante, métete lo que quieras por donde quieras, cabrón. Pero antes de los 18 años de edad, prohibidos los narcocorridos. Así. Pues en este caso yo creo que deberían ser prohibidos. Si los vas a prohibir, prohibirlos definitivamente, como dices tú. No, trabajarlo porque ya eres en todos mayor los de sentidos. edad. Y que te bajen de todas las plataformas. No, porque pero a lo mejor ser narcotraficante es uno de tus sueños dorados no cumplidos, cabrón. No, pero a ver, drogarte puede ser mayor de edad y sigue estando prohibido, güey, y está bien que esté prohibido, no está mal. Si los narcocorridos no deberían de existir, pues no deberían de existir y bórralos del mapa, de todos lados, como puedas.
Yo no digo que no deberían de existir, o sea, no deberían hacer apología del delito, cabrón. O sea, podría haber un narcocorrido como el que hablábamos al inicio de contrabando y traición, Camelia. de Camelia la Tejana, es decir, te platican la historia de una persona que está metida o que estuvo metida en el narcotráfico, le salieron bien 2, 3 cositas y pum, cabrón, y ya, está bien, ahí está tu corrido, cabrón, pero de ahí a que incites a la gente a dedicarse a lo mismo, pues no. Para ser el gran patrón. Todo se ha venido, pues digamos así, evolucionando, ¿no? En el tema, hasta en el tema de las prohibiciones o no, de lo socialmente aceptable o no, porque aquí tenemos que hablar definitivamente de lo que acepta la sociedad. Es decir, a mí no me gusta el narcocorrido, no me gusta el género musical como tal, pero es aceptado por mi vecino, ¿no? A mi vecino se le ocurre un viernes a las 3 de la mañana poner un narcocorrido y ni quien diga pío, ¿no? A lo mejor te despierta y le mienta a su madre, pero de ahí en fuera no pasa nada. Se la mientas no porque haya escuchado narcocorrido, sino por el escándalo que trae la música. Entonces, ¿es socialmente aceptado? Sí. ¿Qué va a pasar en un momento dado, verdad? Cuando empecemos a ver que todas esas cosas que son socialmente aceptadas no son del todo buenas, ¿no? No todo necesariamente. Entonces, aquí habría que presentar una moción en la que digamos, a ver, ¿qué necesidad hay de que esto exista, ¿no? A ver, ¿hay necesidad de que existan los narcotraficantes? No, por el contrario, hay necesidad de acabar con los narcotraficantes. Entonces, ¿por qué no tomamos de la misma manera a este tipo de músicos? Que será lo que sea, la música es cultura, como dice Jaime, pero pues no puedes aliarte de tu enemigo y valerte de eso para enviar un mensaje. Hay un tema con respecto a los que se alían con los malitos y que se podría aplicar muy bien a este caso, y es el de los famosos halcones, ¿no? Hay gente parada en los semáforos que está vendiendo chicles o está limpiándote el parabrisas, pero no es lo único que está haciendo. Esas personas sirven de halcones para la delincuencia y les dicen dónde está parada la unidad de Guardia Civil, cuántos han pasado, si ya pasó o no pasó la banda contraria. Esas personas ganan dinero por eso y el gobierno lo sabe, y entonces empiezan a hacer una serie de investigaciones para acabar con esos halcones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están ligados al narcotráfico. Tú me podrás decir, no están matando a nadie, no están haciendo... No, pero están ligados a esa actividad. Bueno, es exactamente lo mismo. ¿Por qué no acabar con todo lo que está ligado a eso? Y dejar de pensar que porque es música, no lo toques, cabrón. La música es cultura. Espérame, no por ese lado. O sea, no, y repito, no estoy en contra del género, estoy en contra de la aliación. Pues sí, o sea, entiendo tu punto, pero a ver, ¿qué nos lastima más como sociedad? Es decir, hay que acabar con el narcotráfico. Híjole, yo creo que primero hay que acabar con la violencia, o más bien la tirada debería ser disminuir al mínimo posible o erradicar el tema de la violencia ligada al narcotráfico. Porque, a ver, volviendo un tema a las libertades personales, es decir, si tú ya eres una persona mayor de edad y quieres drogarte todo lo que te quieras drogar, pues necesariamente necesitas a alguien que te lo dé, cabrón, ¿no? Ahí entra la parte comercial de estos cuates. Pero ahora, si para venderte 1 gramo de lo que sea tengo que matar a 7 cabrones, pues a ver, cabrón, algo no cuadra, cabrón. No, pero es que ahí ya te estás metiendo. Y luego eso lo transformas en una canción, pues no mames. No, pero a ver, es que ella lo está metiendo. La canción, güey, la canción como tal es igual, o sea, te entra igual
que la droga, güey. Y me refiero al tema del gusto por la canción, el gusto por la droga. Finalmente, a ver, güey, pues vamos a ser parejos. ¿Estás permitiendo canciones de narcocorridos? Pues permite la droga, legalízala, haz que se venda en las tiendas, haz que se venda en el Oxxo. Y ahí está Jorge diciendo, no. A ver, yo no sé déjame hablar a mí. Yo no sé por qué, cabrón. Me toca. Él ya es mayor de edad, sus hijos saben. Yo soy pro Bukele. Para mi gusto, de verdad, y en serio, para poder erradicar aquí la cosa, tiene que ser integral, no puede ser prohíbe la música y se va a arreglar, no va a pasar nada. Si prohíbe la música va a seguir igual. Espérate, titito. Para que te voy a dar este contexto nomás. Fíjate bien, para que tú que eres pro Bukele, ¿cómo resuelves este problema? Fíjate bien. La ley te dice que en México tienes, para consumo personal puedes traer, no me acuerdo exactamente la cantidad, pero haz de cuenta que te dicen que puedes traer 5 gramos de marihuana. Ponle tus 5 gramos de marihuana o 5 gramos de cocaína o 5 gramos... cocaína no puedes. Bueno, como sea, ok. Pero te dice que puedes traer marihuana. Pero también la ley, hay una ley que te dice que la venta de marihuana está prohibida, cabrón. Entonces, ¿cómo es posible que el Estado te diga, ok, cabrón, tú puedes traer marihuana para uso personal sin meterte en problemas, pero al mismo tiempo, ¿y de dónde la sacas, papá? O sea, bueno, ¿cómo, cabrón? También te deja sembrar 8 plantas, hasta 8 plantas de marihuana simultáneamente. Ajá. ¿Ok? Entonces, la ley ahí en esa parte ya es congruente. Antes no. Antes efectivamente no la podías sembrar, no podías comprarla en ningún lado, pero te permitía traer 5 gramos, ya no era falta. Marihuana, no seas mamón. 8 plantas, sí, 8 plantas de marihuana. Por favor, y ninguna puede exceder de 1,20 m. A mí se me hace que cuando mucho una plantita de 30 centímetros, güey. No, ninguna puede exceder de 1,20 m. ¿Mandé? Sí, necesitamos hacer fact-check aquí. No sé, bueno, yo te digo lo que conozco, nada más. Pero bueno, ahí sí la ley es un poco más cruente y ninguna otra droga te permiten traer. No, la única droga que puedes traer es cocaína no. Está prohibido. Por tener droga de cocaína en tu poder es cárcel. La Ley General de Salud trae una pinche tabla kilométrica de sustancias controladas y traen muchísimas sustancias controladas más allá de la marihuana que puedes traer, que puedes para consumo personal. Con prescripción médica, no para uso lúdico. No, para uso lúdico no. Para prescripción médica sí. No, sí, no manches. Por eso, pero lo traes. En fin, a ver, yo te iba a decir porque era pro Bukele, ¿por qué? A ver, porque a mí sí me encantaría, por ejemplo, la onda de hacer una carcelototota y meter ahí de verdad a los maleantes, no solo narcotraficantes, pero sí a todos los demás, a todos en general, y traerlos en chinga, ¿no? Yo creo que eso sí es algo bueno que se puede sacar de ahí. Oye, y con los microderechos y sin derecho a ni un teléfono, ni llamadas, ni nada, a lo mejor 1 hora de abogado a la semana y sin derecho a meter teléfonos ni nada más, o sea, súper estricto así como está su prisión. Creo que controló, la verdad es que ese país era un país como dice, un estado fallido totalmente, y lo recuperó de la noche a la mañana, que fue bastante rápido los años que se tardó en hacerlo, pero lo hizo rápido y lo hizo bien. Creo que recuperó un país que de verdad estaba hecho añicos por los maleantes, eran los dueños absolutos del Estado, eran ellos, y este cuate lo pudo ahora recuperar. El Estado es él. Yo creo que necesitamos recuperar mucho de nuestro México. Mucho de nuestro México está perdido, y creo que necesitamos mano muy dura para poderlo recuperar. No soy amigo de madera, cabrón. ¿Qué? ¿Tú no quieres? ¿Un Bukele en México? Vete. No. Cabrón, no mames. Me congelé. La parte no estoy de acuerdo en muchas de las leyes de Bukele, pero la parte como trata a los delincuentes, sí. Ah, muy bien. Enterado. Esa es la parte que soy pro Bukele. Muy bien.
Mira, ese podría ser un tema para otro programa, porque, por ejemplo, en el caso de Bukele, o sea, sí lo controló. Bueno, en primer lugar, yo creo que no, proporcionalmente, una de esas pandillas no se compara con el poderío criminal de un cártel, como los que hay en México, ¿no? Ni de media célula. Es más fácil controlar a una pandilla así que todo un cártel acá. Pero eso es una. Pero la otra es que en el caso de Bukele lo que busca más bien es decir, ¿cómo te lo puedo poner? A lo mejor la palabra correcta no es venganza social, es decir, para que aprendas, cabrón. Y en cambio en México, pues el propósito es la readaptación social. Habría que ver si a la vuelta de los años el sistema Bukele logró la readaptación de estos sujetos y reinsertarlos a la sociedad. Porque finalmente ese es el propósito de las prisiones. En un mundo ideal, cabrón, en un mundo ideal. Pero esas son las reglas que rigen al sistema penitenciario. Yo ahí soy más de mano dura, yo creo más en la mano dura, no, porque pienso igual que Bukele, en la parte donde él dice que un cabrón que ha matado 17 personas y violado otras tantas, se va a readaptar. Esos no se readaptan, esos ya están podridos. Y la gente podrida debe quedarse en prisión de por vida o pasar a mejor vida, man. Así. La gente podrida no debe tener una segunda oportunidad. Está podrida. ¿Y escriben canciones, cabrón? Está podrida, no me importan las canciones. No, los de las canciones, hay formas de detenerlos. Lo de las canciones es más fácil controlarlo. Es algo que no debería ser un gran tema. No deberían abrir la puerta para que siguiera. Si lo quisieras cortar bien de tajo, lo podrías cortar como con 3 o 4 gentes que se sienten a pensar cosas, de verdad lo logras. Pero el gobierno no quiere, no es algo que realmente, nada más es un relumbrón para, yo lo prohibí, soy grandioso, voten por mí. No funciona así, güey. Pues o sea, si lo quieren hacer, lo harían bien, pero tiene que ser todo el gobierno, no nada más los locales, los gobiernos estatales, federales, todo mundo contribuyendo. Mientras no sea todo el mundo, no va a pasar, ¿no? Muy bien, ¿eso lo tomamos como tu conclusión o todavía vas a tener una participación Yo final? Ya acabé, he dicho. Ok. Muy bien. José, danos tu conclusión. Pues bueno, definitivamente es un tema que tiene muchas aristas. Yo, pues realmente... yo creo que, como dices, sería bueno que antes de oír narcocorridos tuvieras un criterio, ¿no? Antes para saber por qué sí o por qué no, o prohibirlo pues para menores de edad y muy difícil que se vayan a terminar. Así que pero lo más importante es que nos dejen sus comentarios para ver qué es lo que ¿qué más podemos aprender de este tema? Muy bien. Pablito, una conclusión. Pues rápidamente, es un tema que merece un segundo programa, pero no tanto por el tema del narcocorrido, sino por la libertad de expresión. Hay que hablar de la libertad de expresión. ¿Qué merece la libertad de expresión? Todo es válido dentro del espectro de la libertad de expresión. Yo creo que sí se deben acotar ciertas cosas, pero más allá de eso, cada quien tiene la obligación de autorregularse, cada quien tiene la obligación de hacerse cargo de sí mismo y sobre todo, pues no querer pasar sobre los demás, ¿no? Está bien empedarte siempre y cuando no te embarres contra el vecino. Exacto. De acuerdo, pues sí. De acuerdo. Pues yo bueno, pues igual, decir, mi conclusión sería, o sea, no sería una medida inteligente prohibirlos, digamos, como expresión cultural, porque finalmente es una expresión de lo que se vive en la sociedad. Lo que yo sí creo es que sí debe haber alguna forma de sancionar
a los narcocorridos que hacen claramente una apología del delito, aquellos en los que se defiende ese estilo de vida, que promueven la violencia. Yo creo que sí deberían recibir algún tipo de sanción. Es los compositores y quienes las interpreten, bueno, los compositores no, porque finalmente pues, es un escrito, ¿no? Privado, pero quienes las interpretan y las promueven, y sí, definitivamente yo sí creo que influyen en el comportamiento de la gente, desde chavos menores de edad hasta los adultos. Por eso les ponía el ejemplo de los que forman parte de las fuerzas armadas y policiales del país, que tú los ves vestidos de paisanos y no sabes distinguir uno del otro, cabrón. Hablan igual, se comportan igual, se mueven igual. ¿Quiénes son los buenos, quiénes son los malos, cabrón? O sea, no hay manera de saberlo, ¿no? Ya una anécdota final, a mí me sorprendió alguna vez que estuve en la Ciudad de México, y aquí los voy a balconear con tanto que aprecio al ejército, pero estando yo desayunando en el hotel del ejército, a todo volumen, narcocorridos, cabrón, pues no mames, pues ¿dónde creen que estamos? Pero bueno, esa es otra historia. Muy bien, jóvenes, pues un placer, la verdad, un tema muy bueno, como dice Pablito, merece una segunda parte, ahora desde el punto de la libertad de expresión. Los delincuentes tienen chance a expresarse también, tienen sentimientos. Probablemente sí. Vernos en 60 minutos. Oh, estamos en el polvo. ¿Qué pasó? Cabrón. Oye, nadie puede ser malo todo el tiempo. Ya te pareces a Pedro Ferriz. Cabrón. Además, el malo depende de la lupa con el que se le ve. Es correcto. Amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, darle like, ponerle la campanita. Si quieren mandarnos dinero, está muy bien, no pasa nada. Lo que quieran, ya saben. Vamos a prohibir que se suscriban para que se suscriban. Listo. Órale, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao. Bye. Eres una vergüenza. Que no tengas visión empresarial es otro pedo. Claro. Eso es visión empresarial. Imagínate. Es visión empresarial, güey. Me vale madre. A nivel muy bajo, güey, pero visión empresarial. Pero empresarial, güey. La única pregunta que siempre está prohibida es esa, cabrón. ¿De qué vamos a hablar hoy? Güey, si ni siquiera sabía que hoy íbamos a estar aquí, cabrón. No manches, Pablo, sí te pasas. No, ustedes enredan todo eso, por favor, o sea. Pues no entiendes, cabrón. Chingada madre. Y eso que todavía no empezamos a hablar mal de nadie. No sé qué horas sean allá. Otra vez volviste a decir que vas al este. Este cabrón. Tú también lo confirmas. ¿Vas al este? Ya entendí, pendejo. Bueno, el punto es que, pero ¿sabes qué? Te va de putas el cabrón, me encanta. También, pero sí, porque hay buenos antros. Mira, pero ya no va a estar tan bueno. Le vale más eso, güey. ¿Y eso qué? O sea, no, güey, sí le vale, está correcto. Sí le vale madres. Sí, yo no sé, güey. Tráete al detalle, cabrón, ya la chingada. No, que tráete al detalle. Va a llegar con el detalle, güey. Detallones te vamos a dar, cabrón. Detallones te van a quedar. Listo. ¿Quién me da que hubo? Yo así de huevos le entro. En 3, 2... El polvo, sacudiendo el aburrimiento.